Universum es el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene como finalidad divulgar, promover y fortalecer la cultura científica y tecnológica, haciéndola llegar al mayor número posible de personas. Este cuenta con una gran diversidad de salas, de las cuales nos enfocaremos a El cerebro, nuestro puente con el mundo. Para entender el tema, comenzaremos por explicar qué es el cerebro. Es el director de nuestra vida, el que nos permite sentir, pensar, imaginar, movernos, aprender, hablar, etc. Es una parte importante de nuestro cuerpo, algo tan complejo y maravilloso que a veces hasta es difícil de entender. Este está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, en esta sala encontraremos la explicación a gran detalle de cómo está conformado el sistema nervioso, así como los procesos que se generan para dar respuesta a todos los estímulos que nos rodean. Es por ello que en este video hablaremos sobre algunas de las características propias de cada una de las salas a fin de mostrar algunas de las funciones y mecanismos en el cerebro humano. El cerebelo es conocido, principalmente, por ser la parte motora del encéfalo, encargada de mantener el equilibrio y de coordinar las contracciones musculares. El cerebelo contribuye de manera especial en la sinergia de la acción muscular, es decir, en la sincronización de la contracción y relajación de los distintos músculos que se constituyen un movimiento útil. El cerebelo asegura que se contraigan los músculos adecuados en el momento adecuado, cada uno con la fuerza adecuada. Existen razones para creer que el cerebelo participa en los modelos de aprendizaje de la actividad neuronal necesaria para ejecutar movimientos, así como en la ejecución de las instrucciones codificadas. El sistema vestibular está conectado ipsilateralmente con el vestíbulo cerebelo, que está formado por el lóbulo floconodular y el núcleo fastigio. Este núcleo se proyecta hacia los núcleos vestibulares ipsilaterales y la formación reticular, mientras que una lesión en la línea media o cerca de ella causa alteraciones del equilibrio y la marcha. La lesión de un hemisferio disminuye el control de los movimientos de las extremidades ipsilaterales. Síndrome neocerebeloso. El término ataxia hace referencia a los movimientos faltos de control, incluidos aquellos causados por enfermedades cerebrosas. Son muchas las emociones que podemos experimentar los seres humanos. Algunas han sido llamadas emociones primarias, como son la ira, la alegría, la tristeza, el disgusto y la sorpresa. Emociones que van acompañadas de patrones de conducta tales como respuestas faciales, motoras, vocales, endocrinas y autonómicas, hasta cierto punto estereotipadas y que son reconocibles por encima de diferencias culturales y raciales en los seres humanos. Distinguimos también otras muchas emociones como la envidia, la vergüenza, la culpa, la calma, la depresión y muchas más, que se denominan emociones secundarias, con un componente cognitivo más alto y que van además siempre asociadas a las relaciones interpersonales. La alteración de los sistemas neurales de los que dependen las expresiones emocionales provocan grandes trastornos de conducta. La mayoría de las enfermedades psiquiátricas son, sobre todo, alteraciones en el modo de experimentar las emociones. Lo que llamamos coloquialmente emoción no se corresponde con un proceso cerebral separado e independiente, sino es el resultado de múltiples mecanismos cerebrales que pueden ser distintos en emociones diferentes, algo análogo a lo que ocurre con la memoria o la inteligencia. En tal sentido debe tenerse en cuenta también que los componentes conscientes de las emociones que denominamos sentimientos como la alegría, el miedo o el amor, no son cualitativamente diferentes de las percepciones cognitivas como podría ser la resolución de un problema matemático. Los mecanismos cerebrales de conducta emocional, tales como los que se ponen en marcha durante el miedo, la búsqueda de alimento o el deseo sexual, aparecieron ya en estadios muy primitivos de la evolución animal y se han conservado en gran medida durante la evolución de los vertebrados, entre los que se encuentra el hombre. Las emociones conscientes se darían en aquellas especies animales que poseen conciencia. Y bueno, todas estas emociones surgen en el sistema límbico, también llamado cerebro medio. Se sitúa inmediatamente debajo de la corteza cerebral y comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral.
En el ser humano, estos son los centros de la afectividad. Es aquí donde se procesan las distintas emociones. El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Una transmisión de señales de alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos, y esto es lo que explica que podamos tener control sobre nuestras emociones. Las lesiones del sistema nervioso central provocadas por un traumatismo, una enfermedad cerebrovascular aguda o una enfermedad degenerativa se manifiestan mediante una serie de síntomas que no son sino el reflejo de una alteración en alguno de estos niveles: bioquímico, sináptico, anatómico o fisiológico, y generalmente ocurre en varios de estos a la vez o consecutivamente. En los últimos años ha habido un creciente interés por descubrir los mecanismos neuronales que conlleva una lesión cerebral. Aunque en algunos casos la causa del daño cerebral es conocida, el resultado final de esta lesión no es la consecuencia de un simple acontecimiento, sino que el suceso inicial va seguido de una cascada de alteraciones celulares que pueden comprometer regiones cerebrales que no recibieron directamente el impacto de la lesión. La plasticidad es una propiedad del cerebro que permite cambiar su propia organización y funcionamiento para adaptarse a las lesiones, los cambios debido al envejecimiento o a ciertos acontecimientos ambientales. De esa manera, si los circuitos neuronales se pueden modificar después de una lesión, entonces también se podría anticipar algún cambio a nivel funcional. Igualmente, la reorganización cortical podría ser estimulada por la aplicación exógena de diferentes tratamientos que podrían facilitar la formación sináptica. Los principales factores que influyen en los procesos de recuperación del paciente con lesiones cerebrales son edad de aparición, etiología, localización de las lesiones, grado de deterioro cognitivo previo, condiciones médicas, aparición de complicaciones. Los objetivos del tratamiento farmacológico deben incluir tanto la mejoría del rendimiento cognitivo como la reducción de la discapacidad funcional, y ambos aspectos deben ser cuantificados con sus correspondientes métodos. El tratamiento farmacológico se dirigirá fundamentalmente a tres aspectos: compensar, potenciar o modificar los efectos funcionales producidos por el proceso patológico sobre el sistema nervioso. El nistagmo es un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. El movimiento puede ser horizontal, también puede ser vertical o rotatorio o oblicuo, o una combinación de estos. Sin embargo, aunque existen muchas patologías que a su vez derivan un sinfín de nistagmo de diferente origen y por lo tanto de diferentes características, uno de los que hablaremos en este video es el nistagmo vestibular. Pero para ello primero necesitamos hablar sobre el sistema vestibular. Todos los organismos han desarrollado receptores sensoriales para orientarse en diferentes ambientes. De entre los receptores sensoriales, el sistema vestibular es probablemente el más sofisticado, porque forma parte de un sistema multimodal que coordina la información recibida de varios sistemas sensoriales. El sistema vestibular proporciona la información que el sistema nervioso central requiere para determinar la posición de la cabeza, así como la velocidad y dirección de los movimientos a los que es sometido. Esta información es integrada a nivel central, donde, acuñada con aquella proprioceptiva y visual, permiten establecer esquemas de la posición y la dinámica de desplazamientos del organismo. Este proceso complejo depende, por lo tanto, del entorno visual y del control de la posición de los ojos, por una parte, y por otra, de la información que se deriva de los sistemas somatosensorial y vestibular. Todos alguna vez hemos tenido la sensación de mareo tras dar muchas vueltas, pero ¿qué es lo que pasa en ese momento en nuestro cerebro que produce este mareo? El sistema de equilibrio está constituido por un pequeño laberinto de canales, situado en el oído interno. Se trata de tres canalículos semicirculares, de paredes membranosas, que están colocados en las tres direcciones del espacio. Pero dentro de este sistema de membranas se mueve libremente un líquido denominado endolinfa. Este líquido proviene a su vez de otro tipo que rodea estas membranas, llamado perilinfa. Ambas sustancias, tanto el líquido endolinfático como el perilinfático, tienen una concentración diferente de minerales. Cuando nuestra cabeza gira o se mueve en cualquier dirección, este líquido fluye por los canalillos y el cerebro capta esa información gracias a unas terminaciones nerviosas que lo conectan con esos canalículos. El sistema es especialmente sensible a las aceleraciones lineales. Los canalículos tienen además una porción ancha en la que se encuentra otra estructura en forma de cresta, con sus respectivas terminaciones nerviosas, estimuladas sobre todo por las aceleraciones angulares. Esos estímulos viajan hacia el centro del equilibrio a través del nervio vestibular.
El centro del equilibrio se encuentra en el cerebelo, hasta donde llegan otros estímulos procedentes de sistemas implicados en el control e identificación de la posición y movimiento del organismo en el espacio, el sistema visual y el propioceptivo. Cualquier lesión en alguno de estos elementos genera un vértigo. Habitualmente se distingue entre una causa central o propiamente neurológica y periférica si la lesión afecta al sistema vestibular. Pero regresando a nuestro tema principal, los nistagmos, podríamos preguntarnos si ocurriría algo con nuestros ojos en el momento de dar muchas vueltas sobre nuestro propio eje, ya que el sistema vestibular y el ocular están estrechamente relacionados. Y de manera general, podríamos contestar la pregunta con esta prueba, en la cual el individuo se ve expuesto a girar varias veces sobre su propio eje, lo cual provoca un nistagmo vestibular característico de esta prueba, y que médicamente nos deja claro el buen funcionamiento que lleva a cabo el sistema vestibular en este individuo. Pero ¿qué fue lo que provocó el nistagmo? Como se mencionaba anteriormente, al girar al individuo también se mueve el líquido perilinfático y endolinfático, lo cual provoca que se envíen señales al cerebro sobre la posición de la cabeza en el individuo. Pero como nuestro individuo aún sigue girando, provoca una confusión sobre la verdadera posición de la cabeza. Sin embargo, son enviadas al cerebro y posteriormente a los ojos, los cuales tratan de compensar el movimiento de la cabeza con un movimiento característico conocido como nistagmo, lo cual se genera para poder brindar al individuo una vista fija ante el movimiento de la cabeza. Este nistagmo terminará poco después de que se detengan los giros, y en el servicio médico puede ayudarnos a realizar una correcta evaluación sobre el sistema vestibular y así poder detectar algunos síndromes.